Hola, seguimos con la segunda clase del tema de tolerancias. Nos habíamos quedado aquí. Bueno, pues entonces, aquí veíais que teníamos la forma numérica de representar las que hemos visto, las tolerancias, y luego tenemos otra forma simbólica de representarlas. Bueno, pues la representación, la simbólica sería esta, que es más común, más frecuente que la numérica. En la representación, además del valor que informa del diámetro nominal, la tolerancia está constituida por una letra y un número. ¿Veis? Aquí lo tenéis, indicando la posición de la tolerancia y la calidad respectivamente. Entonces, ¿veis? Aquí lo que tenemos. Cuando la letra sea mayúscula, como hemos dicho, se trata de un agujero. Y cuando es minúscula, un eje. Y luego hay que tener en cuenta que la amplitud de la zona de tolerancia depende pues de una cosa, que es la medida de la pieza. ¿Vale? Siendo mayor, cuanto más grande sea este elemento que designamos. ¿Vale? En la figura 7b, a ver dónde está la 7b. Es que aquí no aparece en la tabla 7b, pero se refiere, bueno, aquí lo podemos ver, veis que cuanto mayor es el diámetro, mayor la zona de tolerancia, y cuanto mayor es la calidad, también mayor. Si vemos la tabla, podemos comprobarlo. Bueno, entonces, además de los símbolos, cuando además de los símbolos sean necesario indicar los valores de las desviaciones o las medidas límites, podemos ponerlo entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos una tolerancia que sería 25 de 10, de minúscula 10. Quiere decir que la medida nominal es de 25 y D sería 10. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que sería una calidad 10. Es decir, que la tolerancia sería... ¿Cuánto hemos dicho que vale este diámetro? 25, ¿no? Miradlo. ¿Veis? 25 milímetros de 10. Entonces cogemos estos dos valores 25 y 10 y vamos a la tabla que tenemos aquí. Entonces, 25 no lo encontramos aquí en estos números. Lo que significa es que 25 está comprendido entre 18 y 30, ¿lo veis? Estaría en este grupo de diámetros, entre 18 y 30, porque es mayor de 18 y menor de 30. Entonces nos moveríamos en esta fila, en esta línea. ¿Veis? ¿Y la calidad cuál sería? La 10, ¿no? Decía, de 10. ¿Veis? Aquí lo tenemos, de 10. Quiere decir que la tolerancia total, entendida como diferencia entre la diferencia superior y la diferencia inferior, sería 84. ¿Veis? Micras o milésimas de milímetro. Bueno, pues entonces, ¿veis? Vamos aquí. Y esto, ¿veis que tendríamos aquí, entre paréntesis, necesitamos más detalle, necesitamos saber cuánto es la desviación superior y la desviación inferior? Pues a lo mejor, pues porque si estamos midiendo en el taller con el pie de rey, queremos comprobar si es válida ese eje. Digo eje porque la letra es minúscula, entonces cogeríamos y pondríamos aquí, para tener más detalle, más información, la desviación superior y la desviación inferior. ¿Veis? Bueno, hemos visto en la tabla de aquí que ese valor de tolerancia era 84 milésimas de milímetro. ¿Lo veis? Bueno, pues entonces si ahora nosotros cogemos y a 65 le restamos, o a menos 65 le restamos menos 149, el valor es 84. ¿Lo veis? Si queréis podéis coger una calculadora y lo hacéis. La diferencia entre esto y esto es 84. Bueno, ¿por qué estos valores son negativos? ¿Veis que aquí tenemos un menos y aquí otro menos? Bueno, pues porque si vamos a ejes y vemos que la posición D
que tenemos la zona de posición D, ¿veis? La tenemos aquí. Son negativas tanto la desviación o diferencia superior como la diferencia inferior. Es decir, todos los valores están por debajo de la medida nominal. ¿Qué significa esto? Pues que diferencia superior negativa, diferencia inferior también negativa. Es decir, los valores máximos o la medida máxima y la mínima también serán negativas. ¿Veis? Perdón, negativas no, serán menores que 25. ¿Cuál será la medida máxima? Pues será la medida nominal menos, o mejor dicho, aquí lo tenemos, vamos a buscarlo en la tabla. La medida máxima será la diferencia superior más la medida nominal. ¿Veis? Pues entonces cogemos la medida nominal más la desviación o la diferencia superior. ¿Qué ocurre? Que aquí la diferencia superior tiene signo menos, por lo tanto este valor 0,065 hay que restarlo, por eso nos da 24,935. ¿Veis? Por debajo de 25. Y la medida mínima la despejamos, la buscamos aquí. ¿Veis? La medida mínima es la diferencia inferior, esto lo pasamos aquí cambiando de signo, más la medida nominal, por lo tanto. Como la diferencia inferior tiene signo menos y hay que sumarla, lo que estamos haciendo es en realidad restar este valor. Entonces a 25 le restamos 0,149, porque repito, es sumar, pero sumar algo con valor negativo. Por lo tanto, lo que hacemos realmente matemáticamente es restar. Entonces sería 24,851. Bueno, pues sería lo mismo expresado de otra manera. ¿Veis? Pues sería la forma simbólica de expresar una tolerancia, un valor con su tolerancia, una medida con su tolerancia. Bueno. Cuando tenemos elementos angulares, también se puede aplicar las tolerancias. ¿Vale? Todas las normas que hemos visto para cotas lineales también se pueden aplicar por extensión a las cotas angulares. Pero aquí hay una indicación particular, que es que tanto la medida nominal como las desviaciones que marcan la tolerancia se expresan numéricamente. ¿Vale? En la figura 10 lo tenéis en ángulos, que se expresa en número. Aquí no aparece la letra de la posición de la tolerancia ni una calidad. ¿Veis? Se expresa, digamos que se expresaría que cuando aplicamos tolerancias angulares, esto no vale, lo que tenemos a la izquierda. Vale lo de aquí, pero sin esto. Tachamos esto, valdría la medida nominal y lo que tenemos entre paréntesis. Y aquí lo mismo, valdría la medida nominal, pero sin esto y cogiendo lo que tenemos en los paréntesis. ¿Vale? Se usan menos, los elementos angulares aparecen menos generalmente en los planos que en los lineales. Quizás sea por eso, por lo que se designa de esta manera. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el que se han aplicado tolerancias. Esta es la misma pieza y aquí se han expresado en forma simbólica. ¿Lo veis? No todas las medidas llevan tolerancia, hay algunas que no. Y otras que sí. Entonces, las que en esta figura de la izquierda tenemos las tolerancias expresadas de forma numérica, las que en la figura de la derecha van expresadas de forma simbólica, aquí lo van de forma numérica. Y las que no había tolerancias, las medidas que no había tolerancias, pues aquí tampoco hay. ¿Veis? Tenemos una pieza acotada y algunas de sus cotas con tolerancias. Tenemos H, ¿veis? Minúscula, esto es
sería que es un eje, además se puede observar que es un eje, esto es un agujero, ¿veis? Por eso tenemos aquí mayúscula, se puede observar también que es un agujero, ¿veis? Este otro agujero, letra mayúscula, mismo, yo creo que se puede entender con facilidad. Bueno, entonces ahora vamos a ver los sistemas de ajuste. Bueno, pues cualquier ajuste entre piezas quedará completamente determinado por la tolerancia del eje y del agujero, estudiándolas conjuntamente. Dependiendo de la elección que se haga, podemos obtener muchas combinaciones, que nos daría mayores complicaciones de fabricación y verificación, con el aumento de los costes. Entonces, lo que buscamos es disminuir las posibles combinaciones, entonces tenemos establecido un sistema de tolerancias, que se conoce con el sistema de como agujero base o sistema de eje base. Esto simplemente es para simplificar, para que no haya un montón de formas distintas de expresarlo y que cada fabricante o proveedor elija la suya, sino que ya tengamos una que se use para mayor comodidad y simplicidad. Entonces vamos a ver el sistema de agujero base en primer lugar. En este sistema, la tolerancia del agujero siempre ocupará la posición definida por la letra H. Entonces, la medida mínima que podrá tener el agujero coincidirá con su medida nominal, lo que implica que la diferencia inferior es igual a la de referencia, que será 0. Es decir, cuando tengamos el sistema de agujero base, vamos a verlo aquí, querrá decir que se utiliza para el agujero la H mayúscula, ¿no? Porque es agujero, por eso mayúscula. Entonces, tendremos que todas las medidas del agujero serán mayores que la nominal, salvo la medida mínima, que es la única que no será mayor que la nominal, porque coincidirá con la medida nominal. ¿Lo veis? Esta zona, ¿veis? La zona de tolerancia está por encima de la medida nominal. Todos los valores son superiores a la medida nominal menos el mínimo que coincide con la medida nominal. Bueno, pues sería el sistema que utilizamos para simplificar de agujero base. Al tener prefijada la tolerancia del agujero, entonces que ya es fija, que puede ser de mayor o menor calidad, eso no es fijo, pero la zona, lo que nos dice la posición, la información de la letra que nos da la posición, sí que es fija, que es la H. Entonces jugamos con el eje para obtener el ajuste deseado, porque podemos tener ajuste con apriete o ajuste con juego. Entonces obtendremos ajustes con juego cuando elijamos zonas de tolerancia del eje definidas por las letras que engloban desde la A hasta la H. Aquí tendríamos de la letra A hasta la H tendríamos, nos dice aquí, ajuste con juego, es decir, que el eje podría girar con libertad dentro del agujero, moverse, un giro, ¿no? Bien, pues según la aplicación industrial que busquemos, sería estas letras. Y cuando escojamos posiciones desde P hasta la Z, tendríamos ajuste con apriete, es decir, que no puede girar, que está atrapado, enganchado el agujero dentro, perdón, el eje dentro del agujero. Y luego también tendríamos un caso que sería ajustes indeterminados cuando este eje tuviera letra J, K, M, bueno, estas que tenemos aquí, ¿lo veis? Para estos valores podría ser, pues que según los valores que tuviéramos, podría realizar un giro libremente o estar enganchado, es decir, tener ajuste con juego o ajuste con apriete. Aquí le llama ajuste apretado. Bueno, pues podría ser el caso. Bueno, luego tenemos el sistema de eje base. Este sistema es contrario al que hemos visto anteriormente, aunque el fundamento es el mismo. La tolerancia del eje en este caso siempre ocupa la posición definida por la letra H. ¿Veis? Antes era H
para agujeros, ahora también es H, pero para ejes. Buscamos aquí y letra H para ejes quiere decir, ¿lo veis? Digamos que es como el anterior, pero opuesto. ¿Veis? Que el eje tendría siempre valor menor que la medida nominal. Es decir, siempre estaría por debajo. Salvo el valor máximo del eje que coincidiría con el valor nominal. En este caso. ¿Vale? ¿Veis? La desviación superior sería 0 y la desviación inferior sería negativa. ¿Veis? Porque la medida mínima sería menor que la medida nominal. Esto para la diferencia inferior. Y la diferencia superior, veis que coincide la máxima con la mínima, entonces sería 0. Bueno. Entonces, la medida máxima que podrá tener el eje, aquí lo dice con otras palabras distintas a las que he utilizado yo, la medida máxima coincide con la medida nominal. Esto significa que la diferencia superior es igual que la de referencia. Aquí llama referencia a la medida nominal, lo que pasa es que dice línea de referencia. Bueno, en realidad es lo mismo, que es, por lo tanto, la diferencia superior será nula o 0. ¿Veis? Como tenemos prefijada la tolerancia del eje, si antes en el sistema agujero base con lo que jugamos era con la letra del eje, ahora es al revés, ahora jugamos con la letra del agujero. ¿Veis? Aquí lo dice. Así podemos variar la del agujero hasta obtener el ajuste deseado. Entonces obtendremos ajustes móviles cuando elijamos las zonas de tolerancia del agujero definidas por letras que van desde la A hasta la H. Entonces tendremos ajustes móviles o ajustes con juego, que también se podría definir de esta manera. Cuando tengamos ajustes fijos es que tendremos de posiciones que irán desde la letra P hasta la Z. Bueno, aquí habla no de la Z, sino de la ZC. Veis que va más lejos de la letra Z en agujeros, pero también en ejes. ¿Veis? Hay más de la Z. Bueno, entonces luego tendríamos, igual que antes, hay 4 posiciones de la J a la N que nos darían, en el sistema de eje base, ajuste indeterminado. Es decir, que puede ser ajuste móvil, o con juego, también se llama, o ajuste con apriete, que aquí lo llama ajuste apretado también. Son distintas formas que tenemos para denominarlo. Entonces, de los dos sistemas que hemos visto, el de agujero base, el primero, por eso lo tenemos, el primero de todo, es el más empleado, porque es el que aparece arriba, ¿vale? Porque la tolerancia podrá tener distintas medidas y por lo tanto la más costosa de realizar es la del eje. Por lo que al tratarse de medidas exteriores, su mecanización resulta más sencilla, ¿vale? Porque la que cuesta más de realizar es la del eje. Fijamos la posición del agujero, porque la del eje no tenemos más incertidumbre de cómo nos va a salir, por eso no es la que fijamos, sino que la que fijamos sería la del agujero. Bueno, pues entonces nosotros ahora vamos a ver cómo la inscripción de las tolerancias entre piezas en dibujos de conjunto, aunque esto a lo mejor sería más de la asignatura que tenéis de dibujo técnico o de interpretación gráfica.
Bueno, pues cuando tengamos dibujos donde se representan acoplamientos entre piezas y debamos indicar las tolerancias, se podrá realizar de la siguiente manera. En primer lugar, y como es habitual, se indica la medida nominal. ¿Veis? Aquí tenemos medidas nominales. Aquí hay alguna medida que no hay tolerancia, como esta de arriba del todo, pero además sí que hay tolerancia. Luego se da el símbolo de la tolerancia del agujero, ¿veis? Para acabar con la del eje. Bueno, pues aquí tenemos un caso de sistema de agujero base. ¿Lo veis? Tenemos una medida nominal de 24 milímetros y tenemos agujero base porque utilizamos H para el agujero, H mayúscula porque es agujero, y 7. Y luego la del eje, que no es H, que no es la fija, que es la que podemos variar, y en este caso se ha elegido K. Bueno, ¿qué quiere decir agujero base con letra para el eje de K? Pues que es un ajuste indeterminado. ¿Lo veis? Que podría ser ajuste fijo, podría tener juego o podría tener apriete según el caso. Bueno, pues sería este ejemplo que hemos visto aquí. Bueno, pues el orden hay que respetarlo, es decir, hay que poner siempre la tolerancia del agujero y luego una barrita inclinada así y luego la del eje, en este orden. Son las normas y hay que respetarlas. Si no se realiza así, podría entenderse lo que se está indicando, pero sería una forma errónea para definirlo. Bueno, pues las dos tolerancias suelen ir separadas de la barra que tenemos aquí, aunque se puede colocar también una encima de la otra, aunque aquí no tenemos ese ejemplo. Sí, lo tenemos aquí, ¿lo veis? En vez de una barra, lo que se ha hecho es representarlo una encima de otra. Es lo mismo. Y aquí otra forma de representarla, que sería designación simbólica para el agujero y designación simbólica numérica para el eje también. Son distintas formas que se pueden emplear. Bueno, pues se podrá colocar una encima de la otra situando inferiormente la tolerancia del eje y sobre encima de esta la del agujero. Bueno, pues en definitiva la designación completa del ajuste se realiza de la siguiente forma. 24H7, ¿lo veis? Barra K6. Primero la medida nominal, después la tolerancia del agujero y luego la tolerancia del eje. Si fuera necesario indicar también los valores numéricos de las desviaciones o las medidas límites, puede ser necesario, se coloca entre paréntesis sobre cotas que estén una encima de otra. ¿Veis? Este caso de aquí, el que me estaba adelantando antes, que lo tenemos aquí. ¿Veis? Aquí bueno, es que en realidad lo que tenemos es que damos más información. Estamos diciendo, es que antes no lo he expresado bien, que no es que sea designación simbólica para el agujero y numérica para el eje, sino que tenemos designación simbólica para el agujero, pero luego matizada, expresada también numéricamente para tener más detalle, y aquí para el agujero, para el eje, también tenemos designación simbólica, pero luego expresada numéricamente aquí. ¿Veis? Para dar más información. Pero no es que sea simbólica para el agujero y numérica para el eje, no, es simbólica para agujero y eje y luego expresada numéricamente también, para tener más información. Bueno, pues luego, si quisiéramos expresar las cotas con cifras, empezaremos designando si se trata del eje o del agujero. ¿Vale? Con una inscripción o con números de referencia de la pieza. Hay que respetar que la cota del agujero esté encima de la del eje. Bueno, pues, ¿veis? Aquí tenemos el agujero, en vez de dar una designación simbólica con letra y un número, pues lo que estamos dando es el valor de la medida máxima de la desviación superior y la desviación inferior. Es para el agujero y para el eje. ¿Veis? Aquí lo que se ha hecho
es que tenemos expresadas el agujero cuánto tiene que valer y el eje. Bueno, luego aquí tenemos unas tablas en las que tenemos las características de algunos tipos de ajustes recomendados y su relación con el acabado superficial que deban tener los elementos sujetos a estas tolerancias. Entonces, tenemos unos listados de las tolerancias que podemos encontrar. Mirad, ejemplos. Al final sí que tenemos ejemplos en el libro, pero no me acordaba. ¿Veis? Basados en el sistema de agujero base. Como os he dicho, es el más empleado. Bueno, pues aquí tenemos ajustes finos y aquí tenemos la aplicación industrial. Tenemos muchísimas aplicaciones industriales. A lo mejor podemos encontrar que alguna aplicación esté repetida en distintas tolerancias, en distintas casillas. Podría ser, ¿veis? Rodamientos, aparecen estas dos, pues que serían válidas las dos que tenemos. ¿Qué más? Cojinetes, también lo tenemos en varias. Ruedas dentadas o engranajes, que vendría a serlo. Rueda dentada es una simple rueda dentada y engranaje es la combinación de dos ruedas dentadas. ¿Veis? Aquí aparece engranajes y aquí ruedas dentadas. Poleas, que aparece aquí, luego la tenemos también por aquí. Bueno, pues podría repetirse, no pasa nada, es que valdrían las dos. Bueno, pues aquí tenemos muchas aplicaciones. ¿Veis? El acabado superficial, quizás lo hayáis visto en alguna otra asignatura. Aquí no sé si lo tenemos. El acabado superficial. Voy a echar un vistazo. Me parece que no lo tenemos. Los acabados superficiales tenemos muchas cosas, pero no. El acabado superficial no está. Bueno, pues veis el sistema de agujero base, es decir, que dejamos fijo la posición de la tolerancia para el agujero. En caso de fino sería 7, ¿veis? Tenemos medio, 8, vasto, 11. Aquí vamos perdiendo en calidad respecto a la tolerancia. Y el eje es variable, entonces veis, podemos tener distintos valores para el eje. No tiene que coincidir la calidad de la tolerancia del agujero con la del eje, como tampoco tiene que coincidir la posición. ¿Veis? Pues aquí tenemos distintos ejemplos y el acabado superficial. ¿Qué tendría? Bueno, pues aquí tenemos fino, medio y vasto. Y si utilizásemos eje base, que también podríamos tener el caso, aunque el recomendado sea el agujero base, bueno, pues aquí veis, podríamos tener, aquí se repetirán muchos, quizá la mayoría de los que hemos visto de las aplicaciones anteriores, las tengamos aquí. Pues veis. Aquí tenemos muchas aplicaciones. Veis que os decía que en maquinaria agrícola son calidades peores, más grandes. Veis, pues aquí la tenemos en vasto. Veis que el número es muy alto. Huecos para cabeza de tornillo, pues también sería una aplicación del mismo estilo. Bueno, pues aquí tenéis aplicaciones recomendables para cada caso, que se recomiendan para cada uno de los. Bueno, y aquí tenéis características de ese, que nos dice en primer lugar si es ajuste con apriete, ¿veis? Montaje forzado, ¿veis? Deslizante, giratorio, holgado, es que sería ajuste con juego, lo que yo llamo holgura, y aquí algunos, forzado medio y forzado ligero, es que habría ajuste indeterminado. ¿Lo veis? No sería ni, podría ser que hubiera juego o apriete según el caso. Pues sería casos que tenemos aquí. Bueno, pues aquí tenemos una tabla que nos ayudaría, si estamos diseñando o trabajando con montajes, pues que nos ayudaría
a saber qué necesitamos, qué tolerancia necesitamos. Bueno, y aquí tenemos otra cosa, las tablas de aquí no hay que aprendérselas, que es lo que una cosa que me preguntaréis. Si hubiera examen, claro, no, ahora, pero de haber examen, no, en el caso que haya examen, que no creo que, no sé si lo tendremos, pues tendríamos que esto no hay que aprendérselo. Además sería un examen práctico, no de teoría, sino de preguntas prácticas para resolver. Y esto, pues si que viene a continuación, estas tablas, pues si las anteriores no hay que aprendérselas, pues tampoco estas. Aquí lo que tenéis es que podemos buscar esto, lo tenéis que tener, voy a observar en el libro, lo tenemos, creo yo, en el mío, aparece... Ah, mira, la tabla que tenemos aquí no aparece en el libro. Esta no la tenemos. Me parece la estoy buscando y creo que no la tenemos en el libro de clase. A lo mejor la tenéis en el de interpretación gráfica. Pero aquí estoy buscando y no aparece. También... Bueno. Sí que aparecen estas de aquí, ¿vale? Tolerancias para agujeros. ¿Veis? Sería coger la tolerancia cuando tengamos un agujero. ¿Veis? Vemos la tolerancia del agujero, la posición y la calidad. Y buscamos, por ejemplo, un agujero de 8 milímetros. ¿Dónde lo buscaríamos? 8 entre que están comprendidos. Entre 6 y 10, ¿lo veis? El grupo de diámetro de 6 hasta 10. Pues buscaríamos. Y por ejemplo tenemos un agujero de 8 milímetros C11. Posición C y calidad 11. Pues buscaríamos aquí. Este de aquí. Subiríamos hasta aquí. Y tendríamos esto. ¿Qué significaría? Que tendríamos una tolerancia de desviación superior de 170 micras y desviación inferior de 80 micras. Sería este valor. Aquí seguimos. Hay más para agujeros, pero si os fijáis, no aparecen todas. Aún habría muchas más si quisiéramos completarla y poner todas. ¿Veis? Y aquí seguiríamos. Más que tenemos. Más cuántas. Las tres primeras hojas serían tolerancias para agujero. Y para ejes, ¿veis? Como eje se utiliza la letra minúscula. Aquí la tenemos. Por ejemplo, tenemos un eje que sería de 12 milímetros. Y la tolerancia que podría ser, pues cogemos de 9. Esta de aquí, bueno, pues cogemos de 9, 12 milímetros. Pues subiríamos 12 milímetros, tendríamos menos 50, es decir, una diferencia superior negativa de menos 50 y una diferencia inferior negativa de menos 93. ¿Qué significa? Que los valores de este eje nunca estarían por encima, estarían siempre por debajo de la medida nominal. Y el mayor de los casos, cuando mayor fuera, estaría 50 micras o 50 milésimos de milímetro por debajo de la medida nominal y en el menor de los casos 93 micras o 93 milésimas de milímetro por debajo de la medida nominal de esos 12 milímetros. Pues aquí las podemos buscar, tenemos también muchas más, pero no están todas, igual que pasaba con los agujeros, que no están todas, con los ejes tampoco están todas. ¿Veis? Tenemos unas cuantas. Bueno, pues el tema de las tolerancias dimensionales o la parte del tema, la primera parte ya la hemos visto. Hemos hablado de ajustes. No es un tema muy largo,
la parte que hemos visto, y se complementa con las tolerancias geométricas, que en esta clase veremos una parte y el resto ya lo veremos en las dos siguientes. Entonces vamos a empezar con las tolerancias geométricas. Bueno, pues aquí empieza diciendo que no solamente las medidas de un cuerpo determinarían la validez de la pieza. Las medidas que hemos visto. Hay más cosas. Puede ser que las medidas las tengamos dentro de las tolerancias, pero la geometría del cuerpo no sea correcta, aunque cumpla con lo que hemos visto anteriormente. Además, las tolerancias que hemos visto antes limitan, en alguna manera, los defectos de forma, siendo que ocurre que en ocasiones no es suficiente para poder asegurar unas características finales determinadas. En estos casos es necesaria la designación de una tolerancia geométrica que asegure el control de parámetros concretos. Bueno, entonces vamos a ver los posibles errores geométricos que podemos tener. Bueno, pues, ¿veis? Aquí tenemos unas piezas que cumplen con las tolerancias que hemos visto anteriormente, pero no entraría porque hay errores de forma o que se llaman geométricos, ¿lo veis? Un error de perpendicularidad, pero las medidas son exactas, o bueno, exactas están dentro de lo válido. ¿Veis? No entra. Aquí tenemos la pieza, pero en vez de un error en perpendicularidad, lo tenemos de coaxialidad, ¿veis? Podría entrar, pero el giro ya no sería como, digamos, orbital, como pasaba con las levas, con las excéntricas. Entonces no serviría. O un error de rectitud, esto a lo mejor entraría la punta, esto aquí sí que entra de perpendicular, lo que pasa es que este eje luego se queda inclinado, ¿lo veis? Ya no es perpendicular, entonces no sirve. Este entra, pero con el error de coaxialidad o de excentricidad, y este, al ser de rectitud, podría a lo mejor entrar, pero tendría que haber una deformación bastante fuerte, según el valor de esta otra deformación en error de rectitud que tengamos, que también haría más difícil. Y aquí se podría perder, si esto fuera un ajuste con juego, podría perderse el juego por el error de rectitud que tenemos. Entonces son errores que, aunque las medidas cumplan, hacen que la pieza no sea válida. Bueno, entonces entendemos por tolerancia geométrica la zona teórica dentro de la que debe estar un elemento como un eje, un plano, una superficie, para cumplir los requisitos establecidos. Entonces las tolerancias geométricas solamente se marcan en zonas funcionales o importantes, en las zonas que afecta la tolerancia geométrica. Si es una zona que por su importancia o por su misión dentro del conjunto mecánico pues no es importante, no hace falta marcarlo, ¿vale? Se deja. Si no lo hiciéramos, los costes de fabricación serían mucho más caros porque estaríamos fabricando piezas que no servirían y habría que tirar o que reciclar. Bueno, pues uniendo las tolerancias dimensionales y la geométrica se lograría fabricar piezas con especificaciones claras y concretas, obteniendo productos con garantías de funcionamiento, siempre y cuando el cliente maneje la máquina siguiendo las recomendaciones del fabricante. Lo que pasa es que luego también ocurre que hay procesos que hacen que las piezas se desgasten y aunque las tolerancias geométricas y dimensionales sean las correctas, pues el desgaste provoca que ya no sirva, ¿vale? Y haya que realizar labores de mantenimiento y fabricación de nuevas piezas para poder mantener la máquina. Voy a ver cuánto llevamos, casi 40 minutos. Bueno, pues vamos a ver la representación de las tolerancias, pero de las geométricas. Las otras las hemos visto ya en la representación.
Bueno, pues comenzamos explicando la forma que tenemos de representar las tolerancias para luego estudiar cada una de estas en profundidad. Entonces, para designar las tolerancias se emplea un rectángulo que lo dividimos en 2 o 3 cuadrados, aunque puede que lo dividamos en más partes. Cada casilla se rellenará con una información determinada. Entonces empezamos de izquierda a derecha con el símbolo de la tolerancia. Ya veremos que hay muchos símbolos distintos de tolerancia. Tenemos de forma, orientación, situación, oscilación. ¿Veis? Pues tenemos aquí de rectitud de planeta tenemos más de 10. Y bueno, pues aquí en la primera casilla se pone el símbolo, que es un dibujo, ¿no? El que tenemos aquí. Puede ser muy simple, como el de rectitud, que es una línea, o más complejo, como el de coaxialidad o el total, que ¿veis? Aquí lo tenemos, estos ejemplos. Eso sería la primera casilla. En la segunda casilla pondríamos el valor numérico de la tolerancia. Es lo que hemos calculado antes. Lo que aparecía en la tabla que tenemos. Vale, no lo encuentro. Aquí, este valor. La diferencia superior menos la diferencia inferior. O la medida máxima menos la mínima. Menos la medida mínima. ¿Veis? Esto es lo que tendríamos en la segunda casilla. ¿Veis? Aquí nos dice que si la zona tolerable está delimitada por un círculo o un cilindro, irá precedido por el signo de diámetro que tenemos aquí. ¿Veis? Y luego en el tercer lugar la letra o las letras que identifiquen qué elemento de referencia se trata, de qué elemento se trata la referencia. Esta casilla será opcional, ¿veis? A o B pues será un elemento, una parte de la pieza que la designamos con esta letra y así sabemos que está referido a esa letra. Así podemos poner la representación de la tolerancia, lo podemos poner más alejado si no cabe en el dibujo o por mayor claridad en otra parte más alejada. Al estar separado de esa zona de dibujo, con la letra A ya sabemos a qué parte se refiere. Bueno, ya lo veremos en algún ejemplo. Bueno, luego tenemos el rectángulo que irá unido a un elemento de referencia con una flecha que podrá tomar las siguientes disposiciones. Bueno, pues podrá ir directamente sobre el contorno de este elemento. ¿Veis? Unimos esta representación de la tolerancia geométrica con una flechita directamente al contorno del dibujo. O también podemos hacerlo en una prolongación, ¿veis? Como una línea de referencia, digamos, y sobre esta línea lo ponemos. También puede ir directamente sobre el eje, como tenemos en este caso, cuando la tolerancia hace referencia al eje o al plano de simetría de todos los elementos comunes a él, ¿veis? Y cuando la tolerancia se refiere a todo un eje o plano de simetría de este elemento, la flecha también podrá colocarse como prolongación de la línea de cota. ¿Veis? Aquí lo tenemos en la prolongación de la línea de cota. Bueno, en muchas ocasiones las tolerancias geométricas están directamente relacionadas con un elemento de referencia. Para identificar estos elementos correctamente, lo que tendremos que tener en cuenta una serie de consideraciones. Sobre este elemento de referencia descansará la base de un triángulo equilátero lleno. ¿Os acordáis? Triángulo equilátero es que los tres lados son iguales. Bueno, y los criterios de colocación serán los mismos que hemos visto en el caso anterior. Bueno, pues por ejemplo, ¿veis? Este triángulo equilátero relleno sería oscuro. ¿Veis?
quiere decir que la tolerancia de este elemento de referencia será esto será elemento de referencia, donde tenemos el triángulo, ¿vale? Y que está referido a este otro elemento, pues por ejemplo, un paralelismo de este elemento respecto a este otro, ¿vale? Pero también lo veis en su prolongación, podemos tenerlo sobre el eje o sobre una línea de cota, igual que en el caso anterior. ¿Veis? Aquí, cuando las tolerancias geométricas las tenemos relacionadas con un elemento de referencia. ¿Veis? Este será nuestro elemento de referencia y aquí la tolerancia que tenemos. Es como antes, solo que tenemos esta línea con el triángulo equilátero. Habitualmente se da el caso de que el triángulo indicador de este elemento de referencia no puede unirse con esta línea con el rectángulo que designa la tolerancia. Entonces, cuando esto ocurra, utilizamos un cuadrado que contendrá una letra mayúscula. Esta misma letra que identifica este elemento de referencia se repite en el triángulo de tolerancia. ¿Veis? En este caso, ¿qué ocurre? Que aquí este elemento de referencia está muy lejos del elemento que nos referimos. Entonces, en vez de coger esta línea con el triángulo equilátero, lo que hacemos es que ponemos una letra A y aquí ponemos la letra A con el triángulo equilátero. ¿Lo veis? Entonces ya sabemos que este elemento de referencia respecto a esta línea es el de aquí. ¿Veis? Bueno, pues entonces ya se cumple, ya casi tenemos los 50 minutos que dura una clase. Entonces lo dejamos aquí y en la siguiente seguiremos. Bueno, entonces, venga, hasta la próxima clase.